No es por fuerza de voluntad. No, es lucidez. Es un discernimiento, una lucidez, una fuerza, pero un empeño, pero no es por fuerza de voluntad. No. Porque la fuerza de voluntad te mantiene en el ego. No, es fuerza de voluntad. No, es el desencadenador de esto es el interés. Espera un momento. El desencadenador no es un acto de voluntad, sino un interés. En el ejemplo que os he puesto, tú vas por... Anda, mira. Qué bonita, ¿no? Es el interés. Si el interés te llama, la indagarás. Y para indagarlo tendrás que callar tu propio rollo, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero el desencadenador es el interés, que nace de andar lúcido por la vida. Si uno anda desde el ego, ve las cosas que al ego le interesan. Si uno anda más callado o callado del todo, pues tiene la posibilidad de que las cosas le interesen. No porque me voy a llevar la margarita para ponerla en un florero, sino porque está aquí tú. Y entonces te interesará indagar. Indagarás no con un cuerpo conceptual, diciendo las partes que tiene la margarita, su programa genético, etcétera, etcétera. No, sino el hecho de su existir mismo, desnudo. Pero no tiene nada que ver con un esfuerzo de voluntad, sino el interés. Por eso es más bien difícil, porque despertar un desinterés por todo lo que te rodea, pues no es lo que hacemos. Un interés, por sí. Despertar un interés. Un interés, sí. Una pregunta. El sentir que estamos hablando, podemos decir que, o sea, es que puede haber algún tipo de gradación o no, pues es un tipo de gradación, sí. o no, o llegas al sentir y llegas al sentir y ya está, o hay un tipo de gradación. Espérate, que termino lo que quería enganchar también. Y es los sentimientos, que creo que tengo claro de lo que es diferente, pero podemos decir que hay algún tipo, o sea, ¿podría seguir alguna línea de similitud con el sentir o realmente no hay nada? O sea, porque creo que tengo claro la diferencia entre el sentir y los sentimientos, pero de todas maneras mi pregunta sería decir, ¿hay algún tipo de fil conductor amb això o no? Realment estem... Esto es como si me preguntaras... Ay, no sé quién ha fet jo ara. Está aquí. Es como si me preguntaras... ¿Hay alguna línea de conexión entre el concepto y la intuición mental? Vale, sí, sí. De fet, per explicar-me volia dir-te això també. Fíjate, cuando hay un sentir, no, perdón, un sentimiento, lo mismo que cuando hay un concepto, Exacto. hay un individuo, un ego, que reacciona frente a una cosa. Lo concibe o tiene un sentimiento de rechazo o de aceptación. Fíjate, esto está dentro del mundo de la modelación. Está dentro del mundo de la modelación. El correlato de esta inmensidad construido por mí para que yo pueda vivir ahí. Los sentimientos están siempre ahí. No salen. Como los conceptos, no. Puedes utilizarlos. Como hemos utilizado la mente antes, para llamar la atención, para desde la margarita, irme de la margarita y hacer una comprensión más amplia
que el mero concepto, y desde ahí puedo pasar al sentir. El sentimiento también haría algo así parecido. Él está enclaustrado en su función, es una función animal. Es una función, está enclaustrado. Lo que pasa es que si tú, yo qué sé, coges un rorrito o un niño de 1 año, 2 años, que todavía son más divertidos, y provocas surge un sentimiento gratuito, porque no es tuyo ni nada, está ahí. Si es tuyo, está cumpliendo una función. No cumple ninguna función porque lo está viendo ahí. Si eso te hace hacer el proceso que hemos hecho con la margarita, puede pasar. ¿Entiendes? Este sentimiento con el niño lo que te está haciendo es despertar un interés desinteresado y por tanto silenciando, distanciándote de mí. Sí que pot ser un trampolí. Pot ser un trampolí. Pero esto es como las telas de araña. Te enganches y no puedes enganchar. De hecho es una reacción bioquímica. Vale, sí, pero claro... Porque tú te emocionas cuando ves algo que te atrae, cuando eres un niño pequeño, pues al final es un tema muy genético, muy condicionado del ser humano, entonces lo ves, te genera una reacción bioquímica y te sientes bien, Vale. Y hay empatía y todo esto lo conceptualizas o lo sientes, ¿no? Y te engancha porque al final son endorfinas y al final somos todo química, ¿no? Pero no quiero complicar la... No, pero porque... aquí estamos... no operamos desde una conceptualización bioquímica, no operamos desde aquí, operamos desde datos al animal viviente. Sí, pero yo me estoy refiriendo a que cuando tú estás observando, como ser sin ego, observas y estás también contextualizando, aunque no hables, estás observando, tienes unos órganos que son los ojos, un cerebro, que te hace reaccionar fisiológicamente y por lo tanto también estás condicionado. Pero tú podrías hacerlo con un interés o sin. Bueno, depende, que somos animales, estamos preparados para sobrevivir con las emociones, porque es que si no, no estaríamos donde estamos, y por lo tanto salir de ese contexto biológico es muy complicado. Primero porque no tenemos la educación, jamás nos la han enseñado. Esta es otra cuestión. Bueno, y entonces, claro, pues entonces reaccionamos como nos han educado, que es un estándar muy básico y totalmente ciego a otros conceptos, ¿no? Mira, sí, vamos al caso del niño. Tú lo ves, no tienes nada que hacer con él, no tienes que cuidar de él, no tienes... ¿Lo ves? Y lo admiras y te provoca un interés. Y te provoca una reflexión. Mira, está otro humano que está empezando, yo ya me voy y este empieza. Te provoca unas reflexiones así, pero podríamos decir que el sentimiento como sistema de respuestas a los estímulos no está jugando, porque estás fuera de eso. Entonces, desde ahí podrías conducirlo. Esto es un dato. Desde ese dato podrías conducirlo a conocer qué es todo esto. No bioquímicamente, sino desde el sentir de un animal humano espontáneo y directo. Lo otro es hacer conceptualizaciones. Entonces, tú harás aquí una explicación que será una conceptualización. Sí. Con esta conceptualización no llegarás nunca a DA, que es vacío de conceptualización. Yo no lo sé. No sé. Pues sí. Perfecto. No, porque a través de la ciencia, o sea, el conocimiento es infinito, pero cuando tienes, por ejemplo, cuando ves una flor, como biólogo te das cuenta de que esa flor a nivel molecular es igual que un ser humano, a nivel de combinación de sustancias, ¿no? De minerales. Si tienes esos conocimientos, no, todavía te ayudará más. Claro, eso es lo que digo. Entonces te das cuenta de que ese ser vivo es una combinación de
sustancias del cosmos, que todo es igual a nivel de sustancias, son las mismas que hay en una galaxia a 1 millón de años luz que aquí. Entonces, ¿qué pasa? La combinación de esas sustancias de una forma concreta, de hacer una flor o de hacer un niño. Estás haciendo el error de la ciencia, y es que pensar que para ir a la realidad solo se puede ir en profundidad con la ciencia. No, yo te estoy diciendo, yo no he dicho eso, yo digo que cuando tienes más información, el sentimiento puede ser más grande. Porque, o no, depende de la persona, ¿no? Pero en mi caso, cuando te das cuenta que la base de la vida es todo igual, siendo una flor, siendo un gusano, siendo una persona, ¿entiendes, no? El sentimiento que te genera esa reflexión, esa desinteresada, pues desde mi punto de vista es mucho más profundo, ¿no? No lo sé. Que yo sepa, Ramana Maharshi y no eran biólogos. Nadie. Con lo cual, hablar de profundidad solo siendo biólogo, yo discrepo. No puc Eso, evidentemente que estos razonamientos ensanchan tu mente. Si esto repercute en tu sentir, ya lo veremos. Exacto. Ya lo veremos. Ordinariamente, la ciencia no se preocupa, más bien le estorba que repercute en el sentir. Por lo tanto, pone una frontera, porque si no, si se enredan los conceptos y las teorías con el sentir, todo se va a pique, ¿no? Por lo tanto, aquí tendríamos que tienes una muy buena información que te hará posible que te acerque a lo que siente un pintor. Que es el otro acceso. Este es un acceso conceptual que se mueve en el mundo de R, es decir, en el mundo de modelaciones que nosotros hacemos. Porque esa explicación que has hecho es modelación de un animal terrestre. Sí. Totalmente. Sí. No es descripción de la realidad, tal como es, porque nosotros, los aparatos que tenemos mentales y sensitivos, es para sobrevivencia, para eso lo ha creado la vida, no para interpretar el cosmos en su profundidad, para eso no es. Por lo tanto, difícilmente... Nos lleva hasta allí, ¿no? La evolución nos lleva hasta ti, o hasta un sabio, ¿no? El hecho de que durante toda la historia de la humanidad hemos evolucionado intelectualmente para desvincularnos de la parte más primitiva biológica y llegar a la parte más intelectual o más espiritual. Eso ocurrió en los homínidos ya. En cuanto empezaron a tener lengua, ya ocurrió eso. Bueno, o sea que no hay ningún... Pero eso es un tramo muy corto de la historia. Bueno... Muy sí, corto, es un tramo relativamente corto, pero puede ser 7 millones de años o menos, pero bueno, ya nos enfoca hasta hoy. Es igual, pero el progreso que hay ha sido un progreso de sistema conceptual. Totalmente, sí. Un sistema conceptual que sabiamente pone una barrera al sentir. Pero no somos solamente mente. Somos también sentir, y el sentir es comprender, como muy bien demuestran los artistas. Sintiendo comprenden y comprendiendo sienten. Hay que cultivar esa dimensión para comprender el fondo humano, porque este sistema conceptual, al fin y al cabo, es una construcción metalingüística, es una concepción metalingüística que consiste precisamente en apartar todo lo que pueda afectarme como viviente, ¿no? Una concepción metalingüística de la realidad no te facilita el acceso. Te lo puede facilitar si tú sabes qué puedes hacer con ello. Ordinariamente no facilita, porque no está construida para eso. Hay que trasplantarse a otros metalenguajes. El metalenguaje poético, el artístico, el que intenta hablar de lo que convencionalmente llamamos espiritualidad, etc. O sea, hay muchos accesos. Y si tú quieres averiguar
¿Qué es lo que hay debajo de todo esto? ¿Cuál es la realidad de todo esto? Porque todo esto son conceptualizaciones mías. ¿Qué hay cuando no hay ninguna conceptualización mía? No puedes moverte en este terreno, sino hay que moverse en el sentir. María, una pregunta. Suponiendo que dejando el ego silenciado lo más que puedo y agarrándome al sentir, me pregunto quién soy yo, profundizo, indago. Esa indagación es progresiva, no es de golpe, es una indagación que de alguna forma evoluciona. Y llega a una perplejidad porque no encuentro nada. Y si sigo, llego a la DA. Pero lo que pasa a menudo es que en vez de seguir para llegar a la DA, reboto y vuelvo a empezar. Porque en realidad yo diría que ahí has cometido un error. Y es, dices, profundizo y no encuentro nada. Porque vas buscando con patrones de concepción. Y claro, no encuentras nada. Lo cual quiere decir que no has dejado tu yo modelador. El ego es el constructor de mundos. Y si tú funcionas hacia tu propio interior y llega un momento que te quedas perplejo porque no encuentras nada, es que estabas utilizando un canon de ego. Estabas buscando algo que fuera acotable, conceptualizable, capaz de darlo como realidad desde tus criterios normales. Has de andar desde ahí, podría decir, sin preocuparte si te encuentras algo o no te encuentras nada. Porque si vas con esa preocupación, estás aplicando un canon. A ver, es como si dijéramos, tú intentas profundizar en lo no nombrable y vas con criterios nombrables. Y por eso no encuentras nada. Has de abandonar este criterio de que lo real es lo que puedes decir, aquí está. Ya. Esto es difícil, ¿eh? Sí. No. Fíjate. Lo entiendo, pero cuando estoy en el proceso voy con esos residuos del ego, voy con ese aparato conceptual, aunque no quiera, me lo llevo puesto. Pues quítatelo, no hay más remedio. Ya. Sin darme cuenta. Fíjate, me lo llevo puesto. Tú estás aquí y el sistema de conocer y el sistema sensitivo humano siempre es sobre una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Te dicen, ves a la profundidad de todo, pasa esas categorías y verás esto de aquí. O profundiza en cualquier cosa de estas o aquí. Mismo llegarás ahí. Pero entonces, esta forma de funcionar tu mente, que es esto. Yo veo esto, yo siento esto, me voy a la profundidad, digo, ¿qué hay aquí? Estás todavía utilizando el mismo procedimiento. Tienes que hacer el intento de explotar una posibilidad tuya, intrínseca y constitutiva, que es hacer funcionar el verbiquí de tu mente y la mano de tu sentir desde el completo silencio. Sin que se te ocurra pensar qué encuentro o no encuentro. Porque si se te ocurre pensar qué encuentro o no encuentro, ya estás otra vez en el ego. O sea, la perplejidad, esa que tú dices, es muestra de que no estás utilizando bien el método. La perplejidad que es buena es cuando tú tocas y no puedes poner palabra. Y eso no te hace dudar. Un ejemplo.
delante un buen cuadro o una buena sinfonía, tú la miras, indagas ese sentir que es comprensión y llega un momento en que no sabes qué decir, pero dices, sí señor. ¿Entiendes? Esa es la perplejidad. Que tengo una cosa que genera certeza de la buena, sin posibilidad de duda, y no le puedo poner palabra. Esta es la perplejidad. No que no encuentras nada, sino que encuentras, pero no me cabe en ninguna palabra, ni en ningún sentimiento, no me cabe en ningún patrón, pero eso no disminuye la certeza que me genera. Al revés, genera más certeza, porque la certeza de esto va acompañada de duda. La certeza de una conceptualización, de una comprensión delimitada, va acompañada de duda. Puedo haberlo hecho bien y muchas veces nos equivocamos, pero esta certeza de DA, como las de obras de artes, no van acompañadas de duda, no se puede dudar. Y esto es la perplejidad. Cuando uno va caminando hacia la profundidad, las dudas van desapareciendo. Ya no necesitas creer nada ni someterte a nada, porque tienes una certeza sin forma, que además es una certeza de nadie, que tiene más fuerza que cualquier otra cosa. De nadie y de nada, ¿no? Sin forma de nadie, de nada. Pero no quita la calidad de certeza. Al revés. Ya no sé dónde estábamos. Sí, en el 33 entre de todas maneras, la idea esta del estado de no emergencia del yo, que dice él, yo creo que es una indicación, ¿no? Una indicación de hundirte en el origen del... O sea, anterior a la emergencia del yo. Buena cuestión. Cuando tú haces esa indagación hacia adentro o en la flor, cuando llegas a lo que no es formulable, el yo ya sale, no cuenta, se va, desaparece. Desaparece en ese... no como función del cerebro, sino desaparece como centro de tu mente, tu sentir y tus actuaciones. Desaparece en esa función, no en la otra. Pero a medida que tú te metes en eso que genera certeza, que no es nada, y tampoco genera certeza a nadie, el yo ya no emerge. Mientras emerja el yo, mala historia. Y cuando estás en ese momento diferente, hay esa perplejidad, ¿y cómo puedes investigar más eso? La perplejidad no tiene límites. La imagen que suelen poner es: tú vas por la playa, te metes en el mar, vas notando que no haces pie y estás sumergido en el mar y entras para adentro. Estarás siempre entrando. No hay un tope. Ya, no, Esto conceptualmente lo no tiene entiendo. fronteras. Conceptualmente lo entiendo. A nivel... Con sentir también igual. No tiene fronteras. A ver, No, tú dices a la práctica, ¿no? si tú escuchas una gran sinfonía, te mete en un mundo que no es conceptualizable, ni tan solo puedes decir, aquí tengo este sentimiento o este otro, esto me provoca, no puedes decir nada, solo sabes que sí, que bueno, que sí, que vale, ya está, ¿no? Si realmente
te coge, te manda a un mundo sin fronteras. Cuando te manda a un mundo sin fronteras, el músico ¿qué hará? Otro, porque quiero ir más allá. Otro cuadro, otra obra, quiero ir más allá. Siempre puedes ir más allá, porque donde te ha puesto es aquí. Las fronteras son las objetivaciones. Aquí no hay ninguna frontera. Cuando tú entras aquí, lo primero que te aparecerá es que no tiene fronteras. Y que por tanto tú ahí tienes mucho trabajo que hacer. Si quieres. Bueno, tú ahí ya no estás, pero vas. Sí, pero repito, eso es la teoría, la entiendo. Pero No, estoy hablando del sentir. si estás hablando de la teoría del sentir. Bueno, vale. Yo digo, en la práctica, cuando tienes la perplejidad, No habrá nada que te atraiga más que seguir en la perplejidad. ya, pero Claro, porque tan diría pronto yo. estás como no estás. Bueno, porque... Pues es en ese punto, cuando estás, ¿qué es lo que dices? Bueno, apunta el sentir. Ya. profundiza hasta que se convierta en estado. Entonces, estás, no estás. Tienes que continuar trabajando hasta que se convierta. No estás o no estás, sino es en estado. Esta es la afirmación de los maestros. Se convierte en estado, entonces ya llega un momento en que el ego no resucita. Ya no tiene cosa que hacer allá. Es que, por así decirlo, la perplejidad es cuando uno tiene un mundo acotado y consigue salirse de ese mundo acotado. Queda perplejo, ¿no? Porque es mucho más cierto que este es más seguro, mucho más convincente, es un sí, ya está. Pero claro, esto puede ser que hayas conseguido por un ejercicio de intento de meditación o de intento de camino espiritual, romper un momento la burbuja en que estamos envueltos, que es nuestra propia construcción. Entonces sales un momento, pero esta abertura es frágil y se vuelve a cerrar. Es que precisamente a mí nunca me ha pasado cuando he hecho ninguno de esos ejercicios. Me ha pasado por casualidad. O sea, entonces... Pues ahí lo que te queda es reconocerlo. Ya, pero... Atrápalo, reconócelo, piensa en él después y piensa cómo has llegado ahí y seguramente dirás, ¿cómo lo hacían los sabios? Para agrandar esto de tal manera que ya no se me puede cerrar. Eso es la actitud de estado. ¿Cómo lo hacían? Esto que dices tú le ocurre a todo el mundo. En un momento determinado, podríamos decir, esto se rompe, aunque sea un instante, y entra el aire de fuera. Pero ha sido casual, se vuelve a cerrar. Por eso te digo que cómo investigas eso. Pues sí, te lo estoy diciendo, reconócelo. Claro. Reconoce qué ha pasado. No es bueno, es que estaba hoy, no sé qué. Reconoce lo que ha pasado. Si reconoces lo que ha pasado, tienes la posibilidad de interesarte. Si no lo reconoces, no tienes posibilidad de interesarte. Si lo reconoces y a continuación te interesas, ya está abierto el boquete. Quan dius reconócelo, ¿a qué te refereixes? Que cuando dices reconócelo... Pues que he tenido un momento en que mi mente y mi sentir no han versado sobre nada y a pesar de todo ha sido maravilloso. Tú sabes perfectamente, si estás un poco atento a ti mismo, si vas por el mundo dando vueltas y rebotando de un lado a otro, no. Pero si estás un poco atento a ti mismo, sabes perfectamente cuando aparece un momento de tu conciencia, de tu mente y tu sentir que no es el corriente. Y entonces, ¿cómo se reconoce? Bueno, ¿esto qué ha sido? ¿Ha sido esto que he visto? No.
és diferent de la reconocer. És reconèixer els fets, Marià. Reconèixer els fets. Sí. I llavors no cal fer cap procés ni cap res. Reconeixes el fet i ja te'n va el fet. Soc avariciós? Doncs ho soc. Si no ho reconeixes... Que no té res que veure amb això, al revés. No és un defecte, sinó que he tingut un moment, especial de conciencia. Si tú lo reconoces como tal, te interesará como él. Si, como hace el 99,5% de la gente, dice, bueno, hoy me ha pasado esto. Está muy bien, pero no ha pasado. No ha sido capaz de situarlo de tal manera que pueda provocar su interés. Si no lo sitúas, no te provoca el interés. Bueno, faltan 5 minutos. Ja t'has guanyat la tarda a descansar. A descansar. Diu ella que descansar. Sí, no, pero estas cosas que intento explicar son complicadas de decir. No son complicadas de hacer. Son complicadas de decir porque es entrarse donde no se puede hablar. Bueno, decimos un mes. Es ridículo decir no realicé el yo o realicé el yo. Dos yos. ¿Hay dos yo, pues uno es el objeto de la realización del otro? Claro, si dice, yo, está diciendo, yo realicé el yo. ¿Dos? O yo no realicé el yo. ¿Dos? Ya no tiene sentido. No té sentit. Llavors acaba dient, dentro de la experiencia de todos existe la verdad de que solo hay un yo. La afirmación es muy rotunda. Dentro de la experiencia de todos. Analizar. Dentro de la experiencia de cada uno de vosotros hay como mínimo la sospecha, sino la experiencia de que hay un yo, es decir, que hay una dimensión absoluta como yo. Él afirma que todos. Lo que pasa es que no se reconoce. O sea que nuestro propio yo, del ego, tiene una resonancia, tiene un ruido de fondo, que es el yo absoluto. Siempre. Qué poco, ¿no? Vagamente, ¿no lo habéis vivido nunca? Yo digo que sí. Lo mismo que vagamente se ha vivido que tú no eres tu raíz, sino que tu raíz está más allá de ti, sin que esté fuera. ¿Tampoco lo habéis vivido eso? Seguro que sí. Si somos dos dimensiones, en la cotidiana de las modelaciones que hacemos a la medida de nuestra necesidad, siempre resuena la otra. Sí. Siempre resuena. Otra cosa es que te des cuenta, pero siempre resuena. Y si resuena, de alguna manera te enteras. Cuando resuena, ¿qué quieres decir? ¿Que hay algo más aquí que lo que a mí... ¿Eso Pero que hay que resonar? No es una formulación conceptual, es como una vibración de fondo. Sí. Es así y tiene que ser así. Por teoría tiene que ser así, pero además creo que es así. Bueno, pues hasta.
yo creo que hay que estar, para entrarse por estos caminos, hay que estar muy atento a sí mismo. Muy atento a sí mismo, deshojar, ver lo que pasa, qué está pasando, qué no está pasando, el carácter de lo que pasa, qué provoca lo que pasa, etcétera, etcétera. Bueno, pues el día próximo más. Està despert?